La Organización Panamericana de la Salud suspendió el derecho a voto de Venezuela por deudas acumuladas. El país caribeño adeuda casi 8 millones de dólares desde 2017. La Organización Panamericana de la Salud, OPS, suspendió el derecho a voto de Venezuela por deudas acumuladas de sus contribuciones, indicó una resolución aprobada este martes por la máxima asamblea anual del organismo regional. El 58 Consejo Directivo de la OPS, Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud, OMS, decidió suspender los privilegios de voto de Venezuela, que adeuda un total de 7.851.219 por impagos acumulados desde 2017. Siguiendo la recomendación de un grupo de trabajo instalado para analizar el tema. No hubo debate ni objeciones a la resolución tras la presentación de las conclusiones del grupo de trabajo, integrado por Aruba, El Salvador y Trinidad y Tobago. La Constitución de la OPS estipula que si un gobierno tiene atrasos que exceden el importe de los pagos anuales de sus cuotas correspondientes a 2 años completos, se le suspenderán los privilegios de voto. Sin embargo, podría retenerlos si se considera que la falta de pago se debe a condiciones fuera del control del gobierno. Al haber perdido el derecho a voto, Venezuela ahora no podrá pronunciarse sobre las resoluciones de este Consejo Directivo de la OPS, ni elegir en el futuro al director de la OPS, ni optar por proyectos, ni tomar decisiones sobre el financiamiento de la institución. Al inaugurar la reunión, la directora de la OPS, Carissa Etienne, agradeció efusivamente a los miembros que pagaron en julio pasado las cuotas adeudadas. Sin duda, estos pagos han aliviado algunas de las graves limitaciones financieras y los riesgos a los que se había enfrentado la organización. Estados Unidos, que aporta el 60% de la financiación de la OPS, reanudó sus pagos tras saludar en julio que la organización iniciara una revisión independiente sobre su papel en el programa Mais Médicos para el envío de galenos de Cuba a Brasil. Así se lo había exigido a la OPS, acusándola de facilitar el trabajo esclavo y de contribuir a engrosar las arcas de La Habana en más de $1.000 millones. Venezuela también estuvo sobre el tapete cuando 13 países objetaron la participación del régimen de Nicolás Maduro. Estados Unidos, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Perú y Paraguay cuestionaron la legitimidad de Maduro, quien inició un segundo mandato en enero de 2019 tras elecciones vistas como un fraude por la oposición y parte de la comunidad internacional. Creemos firmemente que el representante legítimo para el pueblo de Venezuela es el presidente interino Juan Guaidó, así como los miembros de su administración, dijo una vocera estadounidense, Kristen Pisani, en alusión al jefe parlamentario venezolano reconocido como mandatario encargado por Estados Unidos y unos 60 países. La acreditación y participación de los representantes del régimen ilegítimo de Maduro no implica ni deberá ser interpretada como un reconocimiento tácito de la legitimidad de Maduro o sus representantes, dijo por su parte la representante de Paraguay, Lorena Patiño, y recordó que el régimen de Maduro es desconocido por el Consejo Permanentemente de la OEA. La Comisión de Credenciales integrada por Antigua y Barbuda, Costa Rica y Paraguay. Concluyó sin embargo que todas las acreditaciones representadas en la cita, incluida la de Venezuela, eran válidas. Estados Unidos, que presentó cargos contra Maduro por narcoterrorismo y ofrece hasta $15 millones por su captura, le atribuye también la debacle económica de Venezuela, agravada desde la llegada al poder del mandatario en 2013 y que, según la ONU, provocó que más de 5 millones de personas abandonaran el país en los últimos años. El planteo de los 13 países fue categóricamente negado por el ministro de Salud de Venezuela, Carlos Humberto Alvarado, quien subrayó que Maduro es el presidente constitucional incuestionable y pidió a Etienne que se pronunciara sobre lo que calificó de atropello y nefasta intervención con miras a politizar una reunión técnica. Cuba, aliado de Venezuela junto a China, Rusia e Irán, también arremetió contra Estados Unidos y los 12 países, reafirmando su apoyo a Caracas.
La OPS es una organización del sistema de las Naciones Unidas y la Asamblea General de la ONU reconoce a los representantes del gobierno del presidente Nicolás Maduro como los representantes legítimos del gobierno venezolano, indicó el ministro de Salud cubano Miguel Ángel Portal. El 58 Consejo Directivo de la OPS, que reúne a los ministros de salud y delegados de alto nivel de los países miembros para establecer prioridades de políticas y cooperación, abordó este martes la respuesta a la COVID-19. Por otro lado, las trampas del idealismo jurídico en Venezuela. Desde la oposición siguen surgiendo propuestas que tienen lógica en derecho, pero ningún asidero en la realidad. Una vieja costumbre que no resuelve nuestros inmensos problemas. La idea es mutar la legitimidad del órgano y mantener en sus cargos como diputados, con todos sus atributos, a todos los que fueron electos en diciembre de 2015. Así explicó la ex magistrada Cecilia Sosa Gómez. El proyecto de ley de mutación de la Asamblea Nacional que le permitiría continuar en sus funciones al único poder público con legitimidad popular que persiste en Venezuela y que tiene sus días contados. El 4 de enero de 2021 se cumple el lapso constitucional para el cual fue electo. Horas antes, quienes tenemos acceso a las redes, leímos un acuerdo con muy buena lógica jurídica del Consejo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, cuya Escuela de Estudios Jurídicos cumplirá muy pronto 300 años, en el cual se concluye que ante las violaciones ostentosas de la Constitución por las parlamentarias, convocadas por Maduro para el 6 de diciembre, se impone la continuidad constitucional de la legítima Asamblea Nacional y del gobierno interino presidido por Juan Guaidó. Estas propuestas son de carácter estrictamente jurídico, es decir, pertenecen a un dominio ideal el orden jurídico, y la política y el poder real del sistema autoritario hegemónico de Maduro, como dicen los estudiosos de la ciencia política. Sin Estado de Derecho no hay nada. Es frecuente escuchar a políticos, abogados y legos del derecho decir que las elecciones del 6 de diciembre no son elecciones. No existen porque son inconstitucionales, y tienen razón, pero la tienen en el mundo de las ideas jurídicas que desde hace mucho tiempo no se corresponde con el mundo real en Venezuela, el que padecemos todos los días, en el que los proyectos vitales se hacen trizas por el hambre, la enfermedad, la escasez de gasolina, los cortes eléctricos, la depresión y frustración que dañan la humanidad de los venezolanos. En este momento los debates jurídicos tienen interés académico y sirven para sostener la cultura jurídica que nos hemos labrado y que persiste de manera sorprendente, como lo ha descrito Carlos García Soto, pero muchas veces son contraproducentes para tomar decisiones políticas que nos han hecho labrar. Aunque podrían inspirar decisiones con bases reales, no sirven por sí solas para solucionar problemas concretos y ser eficaces para generar cambios deseados en las relaciones de poder. Las decisiones fundadas solo en el derecho tienen eficacia en un Estado constitucional, pues si hay dudas sobre lo asentado o no de dichas decisiones, están los tribunales para zanjar el problema, para darle la razón a quien la tiene y hacerla cumplir. Es claro que en Venezuela no vivimos en un Estado constitucional, sino en un Estado autoritario, o para decirlo como les gusta a algunos politólogos, un sistema autoritario hegemónico no competitivo, y así fue declarado por la Asamblea Nacional en el Acuerdo Parlamentario para el Rescate de la Democracia y la Constitución del 13 de octubre de 2016, que da inicio en Venezuela a una disciplina nueva del derecho constitucional que podríamos llamar el derecho de la reconstrucción de la constitucionalidad y la democracia, muy útil ante la ola autoritarismo que recorre el mundo. Y si había alguna duda sobre la alteración del Estado constitucional en Venezuela, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, declara la ruptura del orden constitucional el 31 de marzo en 2017, días antes del inicio de la rebelión popular de ese año reprimida de manera brutal por Maduro. Bellas decisiones en una realidad infernal. El derecho es un instrumento de la política en este momento y una vez que triunfe alguna opción opositora se convertirá de nuevo en legitimador, racionalizar y estabilizador de esa conquista que tenemos como propósito los venezolanos. Hablar de la continuidad o no de la Asamblea Nacional y del
Interinato, si se llegan a celebrar las elecciones del 6 de diciembre, no es un asunto jurídico sino de naturaleza política y no solo por lo polémico que resulta. Nuestro liderazgo se ha entrampado en debates jurídicos sin terceros imparciales, que decidan y sin fuerza para imponer alguna decisión, por muy hermosa que sea para la mentalidad jurídica.